Luego de que hayan hecho un pequeño repasito con el tema de la racionalización, ya podemos continuar a desarrollar nuestro siguiente problema. Número 7. Calcular o evaluar el límite de 4 menos x al cuadrado sobre 3 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, cuando x tiende a 2. No podemos evaluar este límite aplicando teoremas porque vamos a tener una dificultad con formas indeterminadas. Hagamos la prueba de forma sencilla. Cuando x tiende a 2, síganme acá. En el denominador es donde no queremos que nos quede un 0. ¿Qué sucederá cuando x tiende a 2? Pues cuando x tiende a 2, x al cuadrado se va a acercar a 4, porque es 2 al cuadrado. 4 más 5 me dará 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y vamos a tener que hacer la resta de 3 menos 3, lo cual me dará 0. Por lo tanto, en el denominador me va a quedar 0. ¿Y qué va a suceder en el numerador? Pues voy a tener x al cuadrado. Cuando x se acerca a 2, x al cuadrado se va a acercar a 4. Y 4 menos 4 me dará 0. Entonces vamos a tener prácticamente 0 tanto en el numerador como en el denominador. Y esta forma indeterminada no se puede resolver. Entonces aquí tenemos que aplicar el proceso de racionalización. El denominador es 3 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Su conjugado será las mismas cantidades pero con signo positivo, es decir, 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Entonces lo escribimos de esta manera. El límite de 4 menos x al cuadrado sobre 3 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 se va a multiplicar por su conjugado. 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 sobre 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. En el numerador sencillamente los vamos a indicar, no los multipliquen porque después vamos a tener que factorizar. En el numerador, repito, solo se indica, así como se hizo en el ejemplo, a paréntesis multiplicado por el conjugado. Entonces para hacerlo vamos a usar paréntesis. Paréntesis 4 menos x al cuadrado, paréntesis por el conjugado, 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Y cierran paréntesis. Dividido. Aquí aplicamos nuestra diferencia de cuadrados. La resta de dos cantidades multiplicada por la suma de las mismas cantidades equivale a la resta de sus cuadrados. Ahí definimos técnicamente lo que es la diferencia de cuadrados. La primera cantidad es 3, por lo tanto su cuadrado es 3 al cuadrado. La segunda cantidad es raíz cuadrada de x al cuadrado. Por lo tanto su cuadrado es raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. El numerador lo dejamos como está. En el denominador, 3 al cuadrado me dará 9, menos acá la raíz cuadrada y el exponente 2, como ya lo habíamos indicado, son operaciones inversas y por lo tanto se van a cancelar. Y me quedará sencillamente x al cuadrado más 5, lo cual se escribe de esta manera. 9 menos por x menos, 9 menos por más da menos x al cuadrado. Menos por más da menos 5. Términos semejantes, a 9 le restamos 5, me da 4. Entonces me va a quedar 4 menos x al cuadrado, que multiplica el conjugado, 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 sobre 4 menos x al cuadrado. Desapareció el radical. Sin embargo, cuando x tiende a 2, todavía tengo esa forma indeterminada que me da problemas. Porque cuando x se acerca a 2, x al cuadrado se acercará a 4. Y entonces voy a tener que hacer la resta de 4 menos 4, lo cual me da 0. Y ahí otra vez me conduce a la forma indeterminada. Pero hay algo que podemos hacer para evitar esto. Y es que gracias a la racionalización, en el numerador y en el denominador tengo factores casi iguales. No iguales, porque si fueran iguales ambos serían ceros, pero son casi iguales. Cuando x tiende a 2, ¿a cuánto se aproxima esta cantidad? Pues casi se aproxima a 0. Y el denominador casi se aproxima a 0, pero no son 0.
Ya que no son 0, los puedo cancelar. Este número y este número se pueden cancelar. Así me quedaría solamente esta parte del conjugado. Esa es la idea de racionalizar. Estas ideas cuesta aceptarlas, lo entiendo, de eso trata el cálculo, pero hay que dedicarle atención y van a ver que con el tiempo lo van a comprender muy bien. Entonces escribimos el límite de lo que nos quedó, que fue 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, cuando x tiende a 2, que ya se puede evaluar, como los primeros ejemplos, va a ser igual a 3 más la raíz cuadrada de 4, porque x al cuadrado se aproxima a 4, cuando x tiende a 2, este se aproxima a 4, más 5. 4 más 5 me da 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, y 3 más 3 es 6. Por lo tanto, el límite sí existe, sí se puede calcular. Si nos brincamos estas formas indeterminadas con la ayuda de la racionalización, podemos llegar a un límite existente. Pasemos ahora a la siguiente serie de problemas resueltos, en donde ya vamos a tener que factorizar nuevamente para evitar esta situación de formas indeterminadas. Problema número 8. Hallar el límite de x menos 4 dividido x al cuadrado menos x menos 12. Nuevamente, ¿por qué vamos a factorizar? Tratemos de evaluar el límite así como está la función. Cuando x se acerca a 4, en el numerador x se acercará a 4 también. Vamos a tener entonces que hacer la resta entre 4 menos 4, lo cual me da 0. En el denominador, cuando x se acerca a 4, x al cuadrado se acercará a 16 y menos x se acercará a menos 4. Entonces voy a tener la resta entre 16 y 4. 16 menos 4 será más 12, y menos 12 me da 0, y nuevamente tenemos esta forma indeterminada, 0 sobre 0. Acá no podemos aplicar la racionalización sencillamente porque no hay radicales. Por lo tanto, conviene probar con la técnica de factorización. El numerador no se puede factorizar porque ya es un polinomio de primer grado, pero el denominador es un trinomio y aquí podemos aplicar la factorización. ¿Cómo se aplica la factorización? Un pequeño repasito de una vez. El numerador lo escribimos x menos 4. En el denominador, como es un trinomio, escribimos 2 paréntesis y extraemos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y esa raíz se escribe al principio de ambos paréntesis, x. Signo del segundo término se copia en el primer paréntesis, y en el segundo paréntesis el signo será el que resulte de multiplicar estos dos. Menos por menos da más. Como los signos me han quedado contrarios, busco o pienso en la existencia de dos números que multiplicados me den 12 y restados me den 1, porque a la par de la x siempre hay un numerito que es 1 cuando no se escribe. Dos números que al multiplicarlos me den 12 y al restarlos me dé 1, pues es 4 y 3. 4 por 3 es 12 y 4 menos 3 es 1. Entonces ya escribimos nuestra función factorizada. X menos 4 en el numerador y en el denominador x menos 4 por x más 4. ¿Qué hacemos ahora? Pues notamos lo siguiente. En el numerador y en el denominador hay dos cantidades casi iguales. Y vean que digo casi iguales. Cuando x se acerca a 4, el numerador se va a querer acercar a 0, pero no es 0, es un número. Y el denominador, en donde tenemos x menos 4, va a experimentar el mismo acercamiento. Esto tendrá que acercarse casi a 0, pero nunca a 0. Como ambas cantidades son números que se acercan a 0, pero son iguales, podemos cancelarlos. X menos 4 y x menos 4 se van a cancelar. Así me va a quedar 1 sobre x más 3. A esta función le podemos aplicar el límite con toda confianza sin que tengamos el problema de indefinidas. ¿A qué número se acerca x cuando la variable se aproxima a 4? Pues a 4. Entonces vamos a tener 4 más 3, lo cual me da 7, un séptimo. Por lo tanto, el límite
de la función x menos 4 sobre x al cuadrado menos x menos 12 cuando x se acerque a 4 será un séptimo. Problema número 9. Determinar el límite de x al cubo menos 27 sobre x al cuadrado menos 9 cuando x se acerca a 3. Cuando x se acerca a 3, ¿a qué número se acerca x al cuadrado? A 9. Y 9 menos 9 me da 0. Tenemos 0 en el denominador. Cuando x se acerca a 3, ¿a qué número se acerca x al cubo? Pues se va a acercar a 27, porque sería 3 por 3 por 3. Y 27 menos 27 me da 0. Entonces volvemos a caer a la forma indeterminada, 0 sobre 0. Factorizamos entonces. ¿Qué casos tenemos? En el numerador es una diferencia de cubos y en el denominador es una diferencia de cuadrados. Si hacemos la factorización del numerador, vamos a escribir lo siguiente. En un paréntesis, la raíz cúbica de los dos números. La raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 27 es 3. Y el signo que debe ir entre ellos es el mismo que aparece en la expresión original, menos. Ahora, en el segundo paréntesis o en un segundo paréntesis, desarrollamos a partir de estos dos numeritos. Se toma el primer número y se eleva al cuadrado, más, todos los signos serán positivos, más. Se multiplican estas dos raíces cúbicas, 3 por x me dará 3x, más. La segunda raíz cúbica se eleva al cuadrado y entonces me dará 9. De esa manera es como se factoriza una diferencia de cubos. Ahora, la diferencia de cuadrados ya la habíamos aplicado anteriormente. Escribimos dos paréntesis. Extraemos la raíz cuadrada de estos dos números. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces esas raíces cuadradas se escriben en ambos paréntesis, pero en uno tiene que ir suma de raíces y en el otro resta de raíces, porque es la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Esto es lo que produce la diferencia de cuadrados. Luego de factorizar, ya podemos aplicar nuestro criterio de límite para eliminar algunos factores, que sería específicamente x menos 3 y x menos 3. Ambos se pueden cancelar. No porque sean idénticos, sino porque se aproximan a un valor y por lo tanto los podemos eliminar. Aunque no son ceros, los podemos eliminar. Entonces me quedaría la expresión ya simplificada a x al cuadrado más 3x más 9 sobre x más 3. Y vean que cuando x tiende a 3 ya no tengo formas indeterminadas. Cuando x se acerca a 3 en el denominador, esta variable se acercará a 3 y 3 más 3 me dará 6. En el numerador x al cuadrado se aproxima a 9, 3 por x se aproxima a 9 y 9 más 9 será 18, más 9 será 27. Entonces vamos a tener lo siguiente. 3 al cuadrado más 3 por 3 más 9, 27. 3 más 3 me da 6. Simplificado me daría 9 medios. Tercera parte de 27 es 9, tercera parte de 6 es 2. Así llegamos al límite de esta función x al cubo menos 27 sobre x al cuadrado menos 9 cuando x tiende a 3 es igual a 9 medios. Una pequeña nota importante. Sin importar qué tan avanzadas sean las matemáticas, porque luego del cálculo viene otro grupo grandísimo de matemáticas, ecuaciones diferenciales, por ejemplo, o análisis de Fourier y muchas más, sin importar qué tan profundas y avanzadas sean las matemáticas, la factorización siempre aparecerá. Así es que es importante tomar, aunque sea nuestro antiguo libro de álgebra de Baldor, para repasar la factorización y así garantizar que el otro año les vaya muy bien en la universidad. Problema número 10. El límite de este cociente x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h cuando h tiende a 0. Aquí vamos a considerar que h es una variable como la x. Esa es h, es una variable. ¿Evaluamos directamente esto? Pues no podemos. ¿Qué sucede cuando h se acerca a 0? Pues el denominador se acercará a 0 y vamos a tener la división entre 0. No podemos aplicar directamente el límite.
En el numerador, ¿qué sucede? Cuando h se acerca a 0, me va a quedar únicamente x. Y x al cuadrado será x a la 2. Y x a la 2 menos x a la 2 me dará 0. Es decir, me vuelve a dar exactamente esta forma. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a desarrollar este producto notable, simplificar las expresiones y a ver qué podemos obtener al final. Va a ser necesario nuevamente la factorización. ¿Cómo desarrollamos un producto notable? Esto se aprende hasta por regla general. La primera cantidad se eleva al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aparece aquí el desarrollo. La primera cantidad se eleva al cuadrado, entonces escribo x al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, 2xh, más el cuadrado del segundo término, h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. El límite de esta expresión cuando h tiende a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Observen que tenemos dos términos iguales en el numerador y de signo contrario, por lo tanto se pueden eliminar. Entonces me va a quedar 2xh más h al cuadrado sobre h. El límite de esta expresión cuando h tiende a 0. En el numerador los dos términos tienen h, por lo tanto se puede extraer h como factor común. Y lo escribimos de esta manera. El límite cuando h tiende a 0 de h paréntesis 2xh dividido entre h, la h se anula y me queda solo 2x, más h al cuadrado entre h me quedaría solo h sobre h. ¿Y con esto qué logramos? Pues que nos queden dos factores iguales, que es h. ¿Los podemos eliminar? Sí, porque aunque h tiende a 0, nunca llega a ser 0. Si fuera 0, si decimos que h es igual a 0, entonces sería imposible, porque tendría 0 arriba y 0 abajo, y esto no se puede trabajar según las formas indeterminadas o indefinidas. Entonces, como h no es igual a 0, sino sencillamente se acerca a 0, sí las podemos eliminar y me quedaría 2x más h. Y teniendo esta expresión de esta forma, ya podemos aplicar el límite. Cuando h se acerca a 0, esta variable se acercará a 0 y tendríamos únicamente 2x. Por lo tanto, el límite de la función cuando h tiende a 0 es 2x. Los límites no solamente dan resultados numéricos como en el caso de los anteriores, también el resultado de un límite puede ser otra función, porque 2x es otra función. Siempre que nos quede una variable estamos hablando de funciones. Y sobre todo a este límite hay que ponerle mucha atención porque va a ser el fundamento para la definición de lo que es una derivada, que vamos a abordar en las siguientes clases. Una derivada es uno de los pilares del cálculo diferencial. Continuamos. Ahora tenemos un caso muy especial. Nos piden dividir el numerador y el denominador por la mayor potencia de x para poder hallar un límite y luego aplicar este criterio. El límite cuando x tiende a infinito o cuando x se quiere acercar a infinito de una constante sobre x va a ser igual a 0. Voy a detenerme un momento en esta definición porque vale la pena explicarla. Si yo tengo un número y lo divido entre uno más grande, el resultado va a ser un número pequeñito. Pero si el denominador empieza a crecer, empieza a ser un número cada vez más grande y más grande y más grande, la división se hará cada vez más pequeña, hasta que llegue un punto en el que x sea tan grande que se acerque al infinito que el cociente me dé prácticamente 0. Eso lo podemos hacer acá en la calculadora de la siguiente manera. Tomemos un número arbitrario, digamos 10. 10 yo lo voy a dividir entre un número más grande que él, digamos 100. Y el resultado me dará 0.1. Esto es así porque estoy dividiendo un número pequeño entre un número grande. Cuando divido un número pequeño entre uno más grande, el resultado es un número pequeño. Ahora, aumentemos el denominador y dejemos fijo el numerador. 10 dividido entre un número aún más grande. 1000, por ejemplo. Esto me va a dar como resultado 0.01. Noten que el resultado es más pequeño que el anterior.
Aumentemos ahora nuevamente el denominador. ¿Qué tal a 100.000? Esto me va a dar como resultado 10 dividido 100.000, 1 por 10 elevado a la menos 4, es decir, 0.00001. Es un número aún más pequeño. ¿Y qué hacemos si dividimos 10 entre un número aún más grande? No sé, que tenga muchísimos ceros, por ejemplo. Un número tan grande, como dice la definición acá, un número tan grande que se vaya acercando al infinito. Pues esto me va a dar como resultado un 0 seguido de casi 9 ceros decimales a la derecha, 0.000000001, que prácticamente es 0. Entonces, con esto podemos demostrar que cuando dividimos un número entre una cantidad muy, muy grande, podemos considerar que el límite se aproximará a 0, no que es igual a 0. Repito, se aproximará a 0. Este caso es muy particular y muy especial en la solución de límites cuando la variable tiende al infinito. Veamos el ejemplo número 11. Calcular el límite de 3x menos 2 sobre 9x más 7 cuando x tiende a infinito. No lo podemos evaluar directamente. ¿Por qué razón? Vean, si x se aproxima a infinito, entonces 9 por ese valor será un número grandísimo. Y esto sumado con 7 me dará un número grandísimo, inimaginable. ¿Y lo que sucede en el numerador? En el numerador voy a tener 3 multiplicado por la tendencia de x al infinito, lo cual me dará un número grandísimo. Y aunque le restemos 2, el resultado será grandísimo. Y a pesar de que tenemos en el numerador y en el denominador dos cantidades grandísimas, no tenemos ni idea de qué cantidades son. Y ahí ya no podemos continuar. Entonces procedemos como sigue. Divida numerador y denominador por la mayor potencia de x. Entonces revisemos. En el numerador la mayor potencia de x es 1. Es decir, x a la 1. Y en el denominador la misma. Entonces dividimos el numerador y el denominador entre x. Y se deja de esta manera. 3x sobre x menos 2 sobre x. Y en el denominador 9x sobre x más 7 sobre x. Observen que estamos dividiendo todos los elementos del numerador entre x y todos los elementos del denominador entre x. ¿Por qué se divide entre x? Porque como dice acá la definición, se divide entre la mayor potencia de x. Si hacemos la división, acá se va a cancelar la x, tanto para 3x como para 9x se cancela la x. Y entonces me quedarían estas expresiones. 3 menos 2 sobre x dividido 9 más 7 sobre x. El límite de esta expresión cuando x tiende a infinito será, pues según la aplicación que tenemos acá, cuando tenemos este caso, un número sobre x y x tiende a infinito, podemos considerar que se acerca a 0. Entonces, cuando x tiende a infinito, 2 sobre x se aproximará a 0. 7 sobre x se aproximará a 0. Entonces vamos a tener 3 menos 0. Y 3 menos 0 es 3. 9 más 0 es 9. Por lo tanto, el límite de la expresión dada cuando x tiende a infinito será 1/3. Porque 3 novenos se simplifica a 1/3. Entonces así podemos nosotros llegar a un resultado, aunque, vean, esto es interesante, aunque la variable x tienda a una cantidad que es inalcanzable, porque el límite es una cantidad imposible de alcanzar. Solamente es una idea de que es algo muy grande, ni siquiera es un número. Ejemplo número 12. Evaluar el límite de 6x al cuadrado más 2x más 1 sobre 6x al cuadrado menos 3x más 4 cuando x se acerca al infinito. Cuando x se acerca al infinito, x al cuadrado será un número muy grande, multiplicado por 6 es un número grande, menos 3 por x acercándose al infinito me dará otro número muy grande, aunque se resten, más 4 un número muy grande en general. Tendría arriba y abajo cantidades grandísimas, inimaginables, y como no tengo ni idea de qué tipo de números son,
porque el infinito no es un número, entonces no lo podría resolver. Pero aplicando la técnica nuevamente, ¿cuál es la mayor potencia de x en el numerador? X al cuadrado. Y en el denominador también x al cuadrado. Entonces ahora procedemos a dividir tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado. Y quedaría de esta manera. 6x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado sobre 6x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado. Es decir, dividir cada elemento entre x al cuadrado, la mayor potencia de x. En los primeros casos tenemos x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancela y me quedará solamente 6. En el segundo caso, 2x sobre x al cuadrado se cancela una x en ambos y me sobra una x en el denominador. Y en el tercero, 1 sobre x al cuadrado se quedará así. Si aplicamos eso al denominador también, escribimos el límite cuando x tiende a infinito será 6 más 2 sobre x más 1 sobre x al cuadrado dividido 6 menos 3 sobre x más 4 sobre x al cuadrado. Y observen que en toda esta parte que estoy señalando podemos aplicar nuestro criterio de límite infinito, porque son números constantes divididos entre la variable que se va acercando al infinito, lo cual concluye que puede ser aproximadamente 0. Entonces, ¿qué nos dará 2 sobre x cuando x se acerca a infinito? Pues 2 sobre x nos dará 0. 1 sobre x al cuadrado nos dará 0. 3 sobre x al cuadrado nos dará 0 y 4 sobre x al cuadrado también nos dará 0. Es decir, todas estas dos partes nos darán 0 y solamente me quedará 6 en el numerador y 6 en el denominador. Y 6 dividido entre 6 me da 1. Por lo tanto, el límite de esta expresión dada cuando x tiende a infinito es sencillamente 1. Problema número 13. El límite de 2x al cubo sobre x al cuadrado más 1 cuando x tiende a infinito. Siempre que vean que los límites tienden a infinito, hay que aplicar este criterio. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos quién es la mayor potencia de x. En el numerador x al cubo y en el denominador x al cuadrado. ¿Quién gana? Pues x al cubo es la mayor. Entonces dividimos toda la expresión entre x al cubo. El numerador 2x al cubo entre x al cubo y abajo en el denominador x al cuadrado sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. En el numerador se cancelaría y me quedaría solamente 2. Y en el denominador x al cuadrado sobre x al cubo se cancelan 2x y me sobra 1 en el denominador más 1 sobre x al cubo. ¿Qué hacemos acá? Cuando 1 se divide entre un número muy grande, casi cercano al infinito, prácticamente el resultado será 0. Más, en la siguiente cantidad, cuando dividimos 1 entre un número muy grande, casi cercano a infinito, el resultado me dará 0. Por lo tanto, voy a tener 0 más 0, que es 0. Y 2 entre 0 no está definido. Y como acá no podemos aplicar ninguna otra técnica, como por ejemplo factorización ni racionalización, concluimos que el límite no existe. Llegado a este punto, tengo que aclarar que podamos resolver los límites utilizando diferentes técnicas no significa que todas las expresiones puedan tener un límite. Al contrario, fíjense que son más las expresiones que no tienen límite que las que sí tienen límite. En otras palabras, son menos las expresiones que sí se pueden resolver que las que no se pueden resolver. En cálculo todavía hay muchos problemas abiertos que no se pueden resolver. No crean que ya todo está dado, que ya todo está terminado. Al contrario, todavía hay muchos campos de investigación. De esa manera hemos terminado esta serie de problemas resueltos, problemas modelos, que les recomiendo que los repasen muchas veces para entender un buen concepto de lo que es el límite. El límite son como los ladrillos de un edificio. Son los elementos primordiales tanto en cálculo diferencial como en cálculo integral. El concepto de límite es la clave. Pasemos ahora a las actividades para que realicen durante la siguiente semana. Número 17. Calcular los siguientes límites y por incisos vienen del A al inciso L.
Y en estos casos, pues de una vez les ofrezco las soluciones para que ustedes se vayan autoevaluando y revisando si están desarrollando los límites correctamente. Asimismo, en el problema 18 les pido que calculen estos límites y también se les dan las respuestas. Acá hay que aplicar las diferentes técnicas que vimos, evaluar límites directamente, factorizando, racionalizando en donde sea necesario y dividiendo también, en el caso de los límites infinitos, dividiendo numerador y denominador por la potencia mayor de x. Espero que todo salga muy bien con estos ejercicios. Teniendo la respuesta, uno sabe si va por el buen camino o no. Y no olviden mantener siempre una distancia de 2 metros con las demás personas.